Vamos a verificar que la función dada es solución de la ecuación diferencial. En este caso, nuestra función es y igual a menos coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x. Hay que verificar que esta función satisface o es solución más bien de la ecuación diferencial y' más y igual a tangente de x. Bien, vamos a ver. Observemos. Tenemos que la solución de la ecuación es la siguiente. Tenemos que derivar la función y, ¿sí? Sacamos la primera derivada, y' y es ¿quién? Es un producto, es el primero, que es menos coseno de x, por la derivada del segundo, que es un logaritmo. Sabemos que la derivada de la secante es tangente de x por secante de x más secante cuadrada de x, ¿sí? Entre secante de x más tangente de x. Cerramos acá. Y más el segundo por la derivada del primero, que es menos seno por el menos, pues nos queda seno de x por el logaritmo de secante de x más tangente de x. Ya tenemos nuestra primera derivada, ¿sí? Vamos con la segunda derivada. Vamos a ponerle con el colorcito verde, ¿no? y' es igual, tenemos dos productos. El primero es el primero por la derivada del segundo. Esto sería menos coseno de x, ¿sí? Que sería el primer término, por la derivada del segundo, que esto es un término bastante grandecito porque nos dice que es un cociente y nos dice que es el de abajo al cuadrado, el denominador, secante de x más tangente de x, todo al cuadrado, y es el de abajo por la derivada del de arriba. Esto sería secante de x más tangente de x por la derivada. Voy a poner un corchetito aquí. Es un producto, la de arriba. Tangentes es el primero por la derivada del segundo, que es secante, pues que es tangente de x por secante de x, más el segundo por la derivada del primero, que es secante de x por secante cuadrada de x. Hasta ahí tenemos apenas derivada. Ahora la segunda, que es más 2 veces secante de x por la derivada de la secante, que es tangente de x por secante de x. Hasta aquí tenemos la derivada, la primera parte de esa derivada de esta, ¿cómo se llama? De este cociente, perdón. Sí, aquí vamos a ponerle el paréntesis, ¿no? Es paréntesis, paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que va? Ahora va menos, ahora es el numerador, menos, en este caso es tangente por secante, por tangente de x por secante de x, más secante cuadrada de x, ¿sí? Por la derivada del denominador, que en este caso es por secante tangente de x por secante de x, que es la derivada de la secante, más la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de x. Hasta acá termina. Y cerramos el corchete que viene acá, ¿sí? Y viene más, es un producto,
¿sí? Apenas esto fue el primero, ¿no? Que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿sí? Que en este caso es más, bueno, todo este de negro va a ser ese primer producto, más es el segundo por la derivada del primero, pero la derivada del primero es menos el seno, por el otro menos nos da más, y entonces nos queda más, hacerlo un poco más para que nos quepa, más seno de x por el segundo término, que es tangente de x por secante de x más secante cuadrada de x entre secante de x más tangente de x. Cerramos, ¿sí? Eso es la derivada de este producto, ¿sí? Ahora vamos a sacar la derivada del segundo producto. Ya tenemos la derivada de este primer producto, ahora vamos más la derivada de ese producto. Ese lo vamos a apuntar con el colorcito azul, ¿sí? De acá viene más la derivada de este producto, que es el primero, que sería seno de x, por la derivada del logaritmo, ya la tenemos aquí, entonces es ese mismo, tangente de x por secante de x más secante cuadrada de x entre secante de x más tangente de x, cerramos, y más el segundo por la del primero, que la derivada del seno es coseno, entonces más coseno de x por el logaritmo de la secante de x más tangente de x. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos toda la derivada de la segunda derivada, perdón, ya la tenemos. Ahora sí tenemos las derivadas de los dos productos. Ahora solo hay que observar aquí todos qué términos podemos simplificar. De antemano ya observamos el primer término, ¿no? Este es igual que el que está allá, entonces se suman. Tenemos dos veces el seno de x por la tangente de x por secante de x más secante cuadrada entre secante de x más tangente de x más el coseno del logaritmo de la secante más tangente. Esos dos términos se quedan. Donde tenemos que hacer un poco de talacha es en este término, sobre todo multiplicar para observar si se pueden eliminar algunos términos. Bien, entonces seguimos. Tenemos que y', ¿sí?, es igual a menos coseno de x por este numerador, sería secante por este primer término, y es tangente cuadrada de x por secante cuadrada de x más secante cúbica por secante a la cuarta de x más dos veces, aquí es un más, dos veces secante cuadrada por secante cúbica de x por tangente de x, ¿sí? Ya acabé el primer término. Ahora vamos con la tangente. Primero multiplicamos secante, ahora vamos por tangente. Dice más tangente cúbica por secante, tangente cúbica de x por secante de x. Luego esta tangente por esta secante cúbica, que es secante cuadrada por secante,
secante cúbica más tangente de x por secante cúbica de x, ¿sí? Más 2 veces tangente cuadrada por secante cuadrada de x, ¿sí? Hasta ahí termina nuestro este término del numerador. Ahora vamos con el menos de acá. Ese menos lo vamos a notar de una vez que ya es afectado a toda la multiplicación de acá. Entonces esto tendríamos que es menos tangente cuadrada de x por secante cuadrada de x, menos tangente de x por secante cúbica de x, es este. Lo vamos con este, que es menos tangente de x por secante cúbica de x más, menos secante cuadrada de x. Todos se fueron negativos por este signo. Y todo dividido entre este término, pero desarrollemos ese cuadrado, que sería secante cuadrada de x más 2 veces el doble del producto del primero por el segundo, que sería 2 veces secante de x por tangente de x más tangente cuadrada de x. Hasta ahí. Ahora sí, nos quedó este término más este con este, que sumados nos dicen que son más 2 veces, ya está el más, otra vez más 2 veces seno de x por tangente de x, secante de x, más secante cuadrada de x, entre secante de x más tangente de x, ¿sí? Este es nuestro paréntesis. Cerramos el paréntesis y se sigue conservando más coseno de x por el logaritmo de la secante de x más tangente de x. Ahí está. Estos dos solo se simplificaron esos dos términos, el segundo de allá con el tercero de acá, bueno, este término de azul y el negro, y se siguió conservando el coseno. Estos dos se sumaron y solo ahora falta ver aquí qué términos se van a eliminar. De antemano, observamos que se va la secante a la cuarta, y este último de acá es secante cuarta, porque es secante cuadrada por secante cuadrada, este es secante cuarta. Aquí se nos estaba pasando ese cuadrado, ¿sí? Entonces, secante cuarta menos secante cuarta con más secante cuarta, esta se va con este de acá, también se va tangente cuadrada por secante cuadrada, con esta, y este 2 secante cúbica por tangente se va con estos dos de acá, que observamos que dice tangente por secante cuadrada. Y solo nos sobreviven estos 1, 2, 3 términos, ¿sí? Pero ahora esos 3 términos, si observamos, tienen en común una tangente con una secante. Entonces puedo factorizar, a la hora ya de simplificarlo, de colocarlos, puedo hacer la factorización de una vez, ¿sí o no? ¿Se puede factorizar? Entonces, yo tengo que mi y', voy a apuntarla de color verde para no confundirnos con el negro, sería y' es igual a menos el coseno de x por
factorizamos, dijimos que es tangente de x por secante de x, está factorizado, y luego por, ¿qué es lo que nos sobrevive? Una tangente cuadrada de x más secante cuadrada de x, más 2 veces tangente de x por secante de x, se cierra el paréntesis, y todo, como se multiplicó el coseno con eso, todo está dividido entre secante cuadrada de x más 2 veces tangente de x por secante de x más tangente cuadrada de x. ¿Sí? Y más, seguimos acá, más 2 veces el seno de x por tangente de x, secante de x, más secante cuadrada de x, entre secante de x más tangente de x, cerramos crochet, más coseno de x por el logaritmo de la secante de x más tangente de x. ¿Sí? Esa es nuestra y bi'prima. Pero si observamos en este primer término, en el numerador, si observan, este factor es el mismo que el denominador. ¿Sí? Si los ordenamos correctamente, dan igual, es lo mismo. Entonces, esto se va, es 1, y solo nos queda menos coseno de x por tangente de x, secante de x, y estos dos términos. Vamos simplificando. Ese término que nos queda sería nada menos que nuestra y bi'prima. Entonces podemos decir que la y bi'prima, por lo tanto, en este espacio de aquí apenas, a ver si se alcanza a ver, tendríamos que, por lo tanto, y bi'prima es igual a menos coseno de x por la tangente de x por secante de x más 2 veces el seno de x, ¿sí? Seno de x por tangente de x, secante de x, más secante cuadrada de x, entre secante de x más tangente de x, más coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x. Esa es nuestra y bi'prima. Aquí está nuestra y bi'prima, que es lo que nos están pidiendo para poder corroborar que la función y es solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Tenemos nuestra y. Esta es nuestra y bi'prima. Entonces, ya que tenemos nuestra y bi'prima, ahora hay que sustituirla en la ecuación diferencial. Para ello, tendremos que borrar esta parte. ¿Sí? Vamos a tomar, solo voy a dejar la parte roja ahorita para poderla anotar acá. Bueno, borramos esta partecita en lo que la vamos copiando y ahorita. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos nuestra y bi'prima, que es lo que necesitábamos acá, después de haber derivado 2 veces a la función
y que nos están dando, ¿sí? Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial, sustituir en la ecuación diferencial, ¿sí? La y', sería ¿sí? En este caso sería menos coseno de x por la tangente de x por secante de x, ¿sí? Más 2 veces el seno de x por tangente de x por secante de x más secante cuadrada de x entre secante de x más tangente de x, cerramos paréntesis, más coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x. Esa es nuestra y biprima, pero la ecuación nos dice que debe de ir más y. Ahora más y, vamos con el verdecito, más y, ¿quién es? Menos coseno de x por el logaritmo de la secante de x más tangente de x, pero menos por más se vuelve negativo, y esto es menos coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x, ¿sí? Y eso nos dice que debe ser igual a tangente de x, ¿sí? Eso es lo que nos dice ahora sí. Ya puedo borrar toda esta parte y solo nos quedamos ya con la sustitución. Ya hicimos toda la parte de calcular la y', que es la que necesitábamos para corroborar, para verificar más bien que la función dada, en este caso la y, es solución de la ecuación diferencial. Ya tenemos ahí nuestra ecuación. Ahora observemos que tenemos dos términos iguales y con distinto signo. Se van, es el coseno por el logaritmo de la secante más tangente, del otro lado es menos, este se va con este y solo nos sobrevive este de acá. Sustituimos en la ecuación diferencial la y' y observamos con la y observamos estos dos términos se van y solo nos sobreviven. De este lado nos queda menos coseno de x por la tangente de x secante de x más 2, el seno va a multiplicar a todo lo que está dentro, queda seno de x por tangente de x secante de x más seno de x por secante cuadrada de x entre secante de x más tangente de x, y eso debe ser igual a tangente de x, ¿sí? En el numerador tenemos en común seno con secante. Podemos factorizar ese seno con una secante y entonces tendríamos lo siguiente, ¿sí? Primero vamos a hacer este término y luego ya vamos el de allá. Entonces esto sería tener menos, ¿sí?, coseno de x por tangente de x secante de x más 2 por, dijimos que tienen en común un seno de x por secante de x, ¿sí? Y eso factorizado, aquí arriba tenemos tangente
tangente de x más secante de x entre secante de x más tangente de x, que es el término que teníamos aquí, ¿sí? Y esto es igual a tangente de x. Bueno, debe ser igual a esto, término. Entonces tenemos que es lo mismo, estos se van, es 1, y solo nos queda menos coseno de x, tangente de x por secante de x más 2 veces el seno de x por la secante de x, y eso debe ser igual a tangente de x, ¿sí? Ahora, si observamos, se fue simplificando más, y de aquí la que nos estorba es la secante. Pero por las identidades trigonométricas, la secante es igual a 1 entre coseno, y entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Lo hacemos aquí. Entonces, por las identidades trigonométricas, tenemos que, vamos a ponerlo con un rojito, que es menos coseno de x, sería menos coseno de x por la tangente de x por la secante, nos dicen que es 1 entre coseno de x más 2 veces el seno de x por 1 entre coseno de x. Eso debe ser igual a tangente de x. Observemos, de acá, el primer término, coseno con coseno se va, y seno entre coseno, al multiplicar nos quedan 2 veces el seno de x entre coseno. Seno entre coseno es tangente de x. ¡Oh, sorpresa! Tenemos que de este lado es menos tangente de x más 2 tangente de x, y esto es igual a tangente de x, ¿sí? Entonces esto nos queda menos tangente de x más 2 tangente de x. Tenemos que esto es entonces, vamos con el verdecito, entonces nos queda tangente de x, porque es tangente, menos 2, menos tangente, perdón, más 2 tangente, se va 1 y nos queda tangente de x, y eso es igual a tangente de x. Aquí está. Llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, si se cumple, entonces, llegamos a que del lado izquierdo es tangente y del lado derecho es tangente, son iguales, por lo tanto, concluimos que, más bien decimos que, por lo tanto, la función y, y igual a menos coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x, sí es solución de la ecuación diferencial dada, ¿sí? Con eso concluimos el ejercicio. Hemos demostrado que efectivamente la función dada y es solución de la ecuación diferencial.